Ya, estamos en vivo. Bien, Buenos días a todo el público presente. Yo soy Sisu Higuchi Shiraishi, secretario del Semillero de Investigación y Progreso de la Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. El día de hoy se complace con contar con la presencia del licenciado Gabriel More, que expondrá sobre sus investigaciones en Pisco, con su ponencia titulada La investigación arqueológica en los geoglifos de Pampa de Ocas, Pisco, Perú. Sin más que agregar, doy paso a nuestro estimado ponente. muchísimas gracias. Buenos días a todos los presentes. Primero quiero agradecer a los estudiantes del Semillero de Investigación y Progreso de la Universidad Nacional Luis Gonzaga de Ica por la invitación y, bueno, permitirme en esta oportunidad de presentar y dar a conocer a los estudiantes y al público en general los resultados obtenidos en la intervención de campo y análisis de datos de los geoglifos de Pampa de Ocas localizados en la provincia de Pisco. En segundo lugar, bueno, los alcances de la investigación, de la presente investigación arqueológica y sus resultados obtenidos fueron dados a conocer en una primera publicación del 2018, cuyo título se lleva el nombre del proyecto de rescate arqueológico de los geoglifos Pampa de Ocas, Paracas, Pisco Ica, del cual soy el editor, ¿no? Y posteriormente, mi colega, que también participó en el proyecto y que utilizó los datos de campo para hacer un estudio estadístico, elaboró pues un segundo estudio, pero básicamente enfocado al estudio estadístico de los patrones constructivos de los geoglifos de Pampa de Ocas. Este artículo fue dado a conocer en el año 2019, ¿no? Entonces, la presente charla obtiene sus datos, su información en función a estas dos publicaciones, ¿no? Bien, lo que quería manifestarles es que voy a presentar esta ponencia en 5 puntos. Primero los daré a conocer los antecedentes de la intervención arqueológica, luego los objetivos de la investigación, luego la metodología aplicada, los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones. Ese va a ser el orden de la presentación, ¿no? Primero, vamos a indicar la ubicación de los geoglifos, ¿no? Los geoglifos que han sido materia de la investigación se localizan en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica, muy cerca del litoral del Océano Pacífico, a una distancia de 2 kilómetros aproximadamente y sobre una altitud promedio de 33 metros sobre el nivel del mar. En la lámina que tienen ustedes hacia el lado izquierdo, ¿no? Pueden visualizar ustedes ahí la ubicación de los geoglifos Pampa de Ocas, que se encuentran pues muy cerca a la ciudad de Pisco, ¿no? Y cerca también a la bahía de Paracas, ¿no? Para llegar a estos geoglifos se debe hacer un recorrido de más o menos 7 kilómetros hacia el sur desde la ciudad de Pisco, ¿no? Por la carretera que une la ciudad con el distrito de Paracas. La Pampa de Ocas, como pueden ustedes apreciar en las otras imágenes del lado derecho, ¿no? Es una zona caracterizada principalmente por un entorno desértico, compuesta básicamente de arena de grano, la superficie, ¿no? Arenosa, con poca gravilla y cascajo, ¿no? De color algo grisáceo, ¿no? Debajo de esta superficie, ¿no? De material eólico, existe otra superficie compuesta de arena también, pero el sedimento fino que compone este suelo es de color amarillo ocre, ¿no? Pampa de Ocas, en realidad, pertenece pues al valle bajo del río Pisco, ¿no? Se encuentra en su margen izquierda y limita por el sur con la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas. La geomorfología de esta llanura, de esta pampa, ¿no? La superficie presenta ligeras ondulaciones de orígenes aluviales y coluviales,
así como material transportado por el viento. Los que son de Ica, bueno, pueden testificar que el clima es bastante árido, ¿no? Con precipitaciones prácticamente nulas en esta zona, ¿no? Donde se encuentran los geolifos, siendo una temperatura bastante cálida, que alcanza entre los 26 y 28 grados centígrados, y las mínimas de 20 grados centígrados. Bien, vamos a pasar directamente a los antecedentes, ¿no? Para que ustedes tengan los datos, la información de cómo se origina este proyecto de intervención, de rescate en esta área, y se pueda entender cómo ha sido, pues, el desarrollo de las intervenciones previamente. Bueno, los geolifos de Pampa de Ocas fueron dados a conocer por primera vez en el año 2002, a raíz de una prospección arqueológica realizada con el fin de ejecutar la construcción de un gasoducto que transportaría el gas natural de la selva de Cusco desde Camisea hacia la costa. Este primer trabajo arqueológico correspondió al proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones en el trazo del poliducto de transportadora de gas del Perú, TGP, en el tramo costa, ¿no? Dirigido en ese momento por el arqueólogo Juan Mogrovejo. Posteriormente, en el 2003, se ejecutó un segundo proyecto arqueológico, también dentro del marco de la construcción del gasoducto de Camisea. Este proyecto estuvo a cargo de la arqueóloga Elizabeth Enríquez Tintaya y se denominó Proyecto de Evaluación Arqueológica Gasoducto Camisea, que incluyó trabajos de prospección, delimitación, monitoreo, plan de mitigación y rescate arqueológico del tramo comprendido entre la Pampa Negra y Playa Lobería, ¿no? Como resultado de este proyecto, los geolifos reconocidos en la Pampa de Ocas fueron agrupados y delimitados en un gran sitio arqueológico de más o menos 439 hectáreas, que fue denominado por Enríquez Pampa Lobería Ocas Sector A. Dentro de ustedes en la lámina inferior pueden ver a ustedes ahí el plano que se elaboró en función a los datos proporcionados en el informe de Enríquez. Se pueden ver ahí en el interior de esta gran poligonal de color rojo, de líneas rojas. En su interior se encuentran pues todas estas líneas que reflejan los geolifos que fueron delimitados en ese momento por Enríquez en el año 2003, ¿no? Ella incluyó dentro de este gran polígono los 6 yacimientos registrados por Mogrovejo en el año 2002, ¿no? Entonces, ella describe a estos geolifos como alineamientos rectos de pequeñas acumulaciones de piedras y que tenían una orientación noreste-suroeste, ¿no? En las imágenes superiores pueden ver ustedes ahí estas acumulaciones, pequeñas acumulaciones de piedras que debido a las piedras oscuras con las cuales están conformadas, se pasan a veces desapercibidas, ¿no? Estas son las imágenes que nosotros pudimos capturar en el momento en que reconocimos la pampa, ¿no? Debieron haber sido también casi lo mismo cuando se hicieron estas primeras identificaciones en esta zona, ¿no? Cabe resaltar que cuando nosotros hemos llegado ya buena parte de la pampa y varios de los segmentos de geolifos estaban pues bastante afectados, ¿no? Por acción antrópica moderna, ¿no? Bien. En el año 2009, el sector de Pampa de Ocas fue incorporada en una zona de desarrollo de un complejo petroquímico por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Energía y Minas, en el marco de la ley número 29163, Ley de Promoción para el Desarrollo de la Industria Petroquímica, ¿no? En ese contexto, con el fin de promover el desarrollo energético del país, el Ministerio de Cultura del Perú aprobó la ejecución de 2 proyectos arqueológicos en Pampa de Ocas. El primero de estos proyectos, que se enmarca dentro de este contexto, fue el proyecto de evaluación de reconocimiento con excavaciones restringidas para las instalaciones de nitratos del Perú, dirigido por el arqueólogo César Cornelio Leca en el 2011.
Este proyecto reagrupó y delimitó nuevamente los geoglifos que habían sido ya registrados por los proyectos anteriores. Básicamente aquellos que estaban en el sector sur de La Pampa. Cornelio utilizó la clasificación que en ese momento se manejaba en el RIA, dándoles la clasificación de paisaje cultural arqueológico a todos los sitios y elementos que él delimitó. Fijando 7 paisajes culturales arqueológicos. En el plano que ustedes observan, son los 7 paisajes culturales que Cornelio Leca había identificado y delimitó en el año 2011, que son Lobería 1, Lobería 2, Lobería 3, Lobería 4, Lobería 5 sector A, Lobería 5 sector B y Pampa Lobería, ¿no? Pueden apreciar también los trayectos por donde discurren los ductos de TGP, que fueron los que se hicieron en el año 2000, 2002, 2003, ¿no? Y más hacia el norte se encuentra se hizo la construcción de otro ducto en los años posteriores, ¿no? Que ahorita lo voy a mencionar, que es el ducto de Contugás. El segundo proyecto que se realizó en la zona fue hecho por el arqueólogo Julio Abanto Yanque, entre los años 2012-2013, denominándose Proyecto de Evaluación Arqueológica de los Geoglifos de Pampa de Lobería en las instalaciones del proyecto Nitratos del Perú. La intervención de Abanto consistió en excavaciones de potencialidad en los geoglifos, de los que obtuvo una estratigrafía con ausencia de materiales arqueológicos, y llegó a la conclusión de que los geoglifos eran superficiales. Y bueno, ante la ausencia de evidencias asociadas, no pudo determinar pues la cronología, ¿no? Entre los años 2012 y 2014, como parte de las medidas implementadas dentro de la construcción del segundo gasoducto en la Pampa de Ocas, se ejecutó el plan de monitoreo arqueológico. El proyecto es de distribución de gas natural por la red de ductos en el departamento de Ica, Contugás. Esta intervención estuvo a cargo de la arqueóloga Mercedes Delgado. El área intervenida se localizaba en la colindancia norte del terreno, donde se ejecutaron los anteriores proyectos arqueológicos. Durante el monitoreo arqueológico se excavaron varios cúmulos de piedras de los geoglifos que eran afectados por la construcción de este gasoducto de Contugás. Y además se volvieron a agrupar y delimitar varios de los geoglifos que estaban ubicados en los flancos del derecho de vía de este nuevo gasoducto. Bien, resumiendo, ¿no? Los proyectos que intervinieron en los geoglifos de Pampa de Ocas agruparon en diferentes sitios arqueológicos o en uno solo a estas figuras lineales. Sin embargo, prevaleció la delimitación en varios polígonos, que cuando nosotros hacemos la intervención, básicamente encontramos esta delimitación propuesta por Cornelio Leca, ¿no? En 7 polígonos, en 7 paisajes culturales. Asimismo, los geoglifos que tuvieron mayor intervención fueron aquellos ubicados en el sector sur de La Pampa, ¿no? Se hicieron algunos cateos sobre los cúmulos y bueno, básicamente para poder contrarrestar la afectación que se iba a dar por la construcción de estos ductos. Además, ningún proyecto hasta ese momento pues había encontrado material arqueológico asociado a los geoglifos, ¿no? Por lo que era imprecisa su ubicación temporal hasta ese momento. Se desconocía también aspectos de la construcción de las líneas, de estas líneas, ¿no? Ok, entonces, básicamente me voy a plantearle los objetivos que tuvimos como parte de esta investigación, ¿no? En realidad nuestra investigación aquí se centró en resolver determinados problemas puntuales, circunscribiéndonos al proceso constructivo de los geoglifos y al posible uso de los montículos asociados a ellos. Asimismo, buscábamos establecer la antigüedad de los geoglifos a través de una datación absoluta.
Finalmente, queríamos aproximarnos al estudio de un patrón de medida utilizado en la construcción de estas líneas, así como sus orientaciones o direcciones que tenían en el paisaje. Entonces, nuestro trabajo fue guiado por los siguientes objetivos, ¿no? Sobre la construcción de los geoglifos, comprobar si la elaboración de estos se hizo en más de un momento y qué elementos se utilizaron. También buscábamos conocer la presencia de un patrón de medida o parámetro dimensional durante el proceso constructivo. El otro objetivo era determinar la antigüedad de los geoglifos, ya que de acuerdo a las intervenciones que acabo de mencionar, la cronología de los geoglifos de Pampa de Ocas era pues indeterminada, ¿no? Desconocida. También queríamos ver el uso y función que desempeñaban los montículos de piedras que se encontraban asociados a los geoglifos. Estos montículos aparecían como pequeñas elevaciones en uno de los extremos de las líneas. Al igual que en toda la Pampa, estos montículos fueron también bien afectadas, ¿no? Se encontraron bastante huaqueadas y por lo que toda la información que pudimos recuperar, ¿no? Fue también muy importante porque nos demuestra que algunos de los elementos que se encontraban aún presentes ahí, daban como indicio de que en algún momento estos montículos eran usados como pequeños altares o pequeñas huacas, ¿no? Que luego voy a enfatizar en este punto. Por último, queríamos acercarnos a comprender si las direcciones que seguían los geoglifos tenían una relación astronómica o tal vez un vínculo con algún elemento natural o artificial en el paisaje. Bien, entre los meses de noviembre de 2016 y marzo de 2017, llevamos a cabo el proyecto Rescate Arqueológico, localizado justamente en esta parte sur, en el sector sur de la Pampa de Ocas. Vale decir, aquellos geoglifos que fueron intervenidos por Cornelio Leca en el 2011 y Julio Abanto entre 2012 y 2013. Como ya se ha dicho, en todo este sector se pretende implementar todo un polo petroquímico, de industria petroquímica, declarada de interés nacional por el Estado peruano. Este proyecto de rescate fue dirigido por quien les habla y donde también participaron otros arqueólogos, como ya lo dije, por el licenciado Pablo Solís y varios bachilleres de la universidad, de las universidades San Luis Gonzaga y Federico Villarreal, además de estudiantes que también nos apoyaron en varias de las etapas de campo y de gabinete. La recuperación de la información arqueológica se hizo usando técnicas que en ese momento, bueno, eran conocidas como la fotografía aérea, la georreferenciación, que nos permitió complementar y mejorar el registro de las excavaciones arqueológicas. Se recogieron además muestras para realizar dataciones absolutas mediante la técnica de datación por luminiscencia estimulada por infrarrojo, cuyas siglas son IRSL. Además, y finalmente, un grupo de datos del registro arqueológico fue sometido pues, a un análisis cuantitativo desde las estadísticas y a este estudio para ver la dirección de los geoglifos. Entonces, vuelvo a mencionar esto, ¿no? Los geoglifos intervenidos fueron aquellos que fueron agrupados en los 7 paisajes arqueológicos por Cornelio Leca en el 2011. Básicamente estos geoglifos son líneas rectas dispuestos sobre la superficie arenosa de la pampa, ¿no? Elaborados mediante la técnica aditiva. Esta técnica aditiva consiste en colocar y acumular piedras y cantos rodados, formando una especie de pequeños montones o cúmulos de piedras. Estos cúmulos aparecen consecutivamente en un mismo eje y estaban separados por un intervalo de distancia de longitud variable. También debemos decir que estas líneas se proyectaban por cientos de metros a distintas direcciones. Algunos de estos geoglifos tenían asociadas una estructura artificial en uno de sus extremos. Estas estructuras nosotros, por cuestión metodológica, las denominamos montículos.
que son básicamente bajos, que tenían formas rectangulares o circulares, pero de contornos muy irregulares, puesto que las piedras que componían estos montículos, que eran piedras medianas, grandes, entremezcladas con tierra arenosa, se habían totalmente desordenadas, ¿no? Producto de la destrucción sufrida por huaqueos y saqueos actuales, ¿no? Bien, rápidamente voy a explicarles un poquito las técnicas que nosotros aplicamos aquí para el estudio de estos geoglifos. Voy a empezar por el tema de la fotogrametría. Ustedes pueden ver ahí las imágenes de estas ortofotos que fueron tomadas antes de la intervención, como parte del registro previo de los geoglifos. Los trabajos se iniciaron justamente con este registro fotogramétrico, ¿no? La técnica de la fotogrametría nos permite el conocimiento de las dimensiones y posiciones de los objetos a partir de varias fotografías sucesivas, ¿no? Capturadas. Estas dimensiones y posiciones se obtienen gracias al principio de estereoscopía. Entonces, nosotros al aplicar nociones de fotogrametría y topografía usando equipos geodésicos, nos permitió tener estas imágenes ortorrectificadas, ¿no? Que son las ortofotos, que tuvieron buena resolución y precisión cartográfica, ¿no? De los geoglifos. Estas labores se realizaron, como les dije, antes, durante y después de las excavaciones, ¿no? Resultando en una documentación gráfica detallada, ¿no? En estas tres imágenes pueden ustedes visualizar los círculos de color blanco que identifican los cúmulos que están conformando estas líneas, y en todas ellas se puede ver pues estos montículos que están ubicados en uno de los extremos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las dos imágenes que están hacia el lado derecho, pueden ver ahí líneas que convergen, ¿no? En este montículo. Y hacia el otro lado de la pantalla se puede ver una línea, una sola línea, que está asociada pues a este otro gran montículo, que como ven pues en todas se puede ver ahí la afectación que sufrieron producto de los saqueos. La excavación en área que nosotros empleamos como técnica de campo se basó básicamente en un sistema de cuadrículas o unidades de grandes dimensiones, ¿no? Abarcando el espacio ocupado por los segmentos de geoglifos y los montículos. Las dimensiones de estas unidades de excavación eran variables, podían tener entre 3 por 5 metros, en otros casos 4 por 20 metros, y las más grandes tuvieron pues 12 por 20 hasta 15 por 20 metros, ¿no? Todas estas unidades fueron ubicadas con estación total y bajo el sistema de referencia WGS84 y en coordenadas UTM, ¿no? El retiro de estas capas o unidades estratigráficas se hizo tomando en cuenta sus formas, dimensiones y el orden en que se fueron depositadas, ¿no? Es decir, se hizo una excavación estratigráfica, ¿no? Lo cual nos permitió identificar, como se verá más adelante, los momentos de ocupación específicamente a los eventos de construcción que están asociados a los geoglifos. Siguiendo la estratigrafía y características edafológicas del suelo de la Pampa, la excavación se inició con la primera capa superficial, ¿no? Que es esta arena gravillosa de color gris, con el objetivo de poder permitirnos a nosotros definir los cúmulos de piedras y exponer las superficies sobre las cuales estaban asentadas. Luego se prosiguió con la excavación misma de los cúmulos y la siguiente capa arenosa sobre la cual estaban asentadas, ¿no? Ahí pueden ver ustedes en las imágenes de cómo nosotros procedimos a retirar esta primera capa, y poco a poco se iban exponiendo los cúmulos en las diferentes líneas que se iban detectando, ¿no? Estas imágenes corresponden, por ejemplo, a este gran geoglifo que está compuesto por 4 líneas paralelas, ¿no? Aquí utilizábamos justamente estas unidades
grandes de 15 por 20 metros para poder nosotros tener una excavación total, ¿no? De las líneas y de sus cúmulos, ¿no? En la parte inferior pueden ustedes también ver cómo es que aparecían los cúmulos, ¿no? Tenían diferentes formas y estaban integradas por un número variable de piedras, ¿no? Algunas de ellas eran pues grandes, y otras eran pequeñas, ¿no? En ambos casos se ve que están asentados sobre esta capa de sedimento de color ocre, amarillo ocre. Otra de las técnicas que nosotros aplicamos aquí fue la datación a través de la luminiscencia, ¿no? Básicamente se basa en la propiedad que tienen ciertos minerales como el cuarzo y feldespato de acumular cargas eléctricas en su estructura mineral y de liberar estas cargas en forma de energía lumínica al someterlas a un estímulo exterior. Y dependiendo del estímulo que se le aplique, existen diferentes tipos de luminiscencia. En este caso, para el caso de Pampa de Oca, se utilizó una fuente de luz infrarroja. La datación por luminiscencia estimulada por infrarrojo, o IRCL, empleó dos procedimientos. El primero consistió en fechar muestras de sedimentos recolectados directamente debajo de las piedras. Y el segundo, en fechar muestras extraídas de las superficies inferiores de las piedras. Ustedes pueden ver ahí un plano de ubicación de donde se recogieron las muestras, tanto de piedras como sedimentos que se han utilizado para fechar los geoglifos. Y en las imágenes del lado derecho pueden ver justamente las muestras que se obtuvieron, ¿no? Fueron recogidas para hacer estos fechados, ¿no? Las piedras enmarcadas en el círculo blanco son las que fueron justamente utilizadas para esta datación. Entonces, la finalidad del estudio fue datar tanto la superficie inferior de la piedra como el sedimento. Entonces, asumiendo la premisa de que ninguno estuvo expuesta a la luz del día desde que se colocó la piedra en el cúmulo. Debemos enfatizar que las muestras fueron analizadas en el laboratorio de luminiscencia de la Universidad de Washington. Y el investigador que estuvo a cargo de hacer esta investigación, este estudio, fue el señor Jens Fedders. Él estuvo con nosotros aquí en campo para poder recoger las muestras y luego estas fueron pues enviadas al laboratorio de la Universidad de Washington, ¿no? Para su análisis y datación correspondiente. Bien, el estudio estadístico, que fue otra de las enfoques que se ha dado como parte de la investigación, fue hecho por el arqueólogo Pablo Solís. Él utilizó pues la estadística para el estudio cuantitativo de los datos. Un primer análisis se desarrolló con el fin de conocer si durante la construcción de los geoglifos se utilizó un patrón de medida o parámetro dimensional en la colocación de los cúmulos. Con los valores de la distancia existente entre los cúmulos en cada geoglifo, se analizaron y se obtuvieron los estadísticos de posición central, conocidos como media y mediana. Un segundo análisis que él también aplicó fue el estudio de las direcciones de los geoglifos, utilizando la orientación azimutal de estos, considerando dos variables direccionales. La primera, las direcciones astronómicas que relacionan los geoglifos con los astros, y la segunda, las direcciones terrestres hacia lugares naturales o artificiales ubicados en el paisaje, ¿no? Este estudio lo hizo justamente el arqueólogo Pablo Solís para poder hacer un estudio de máster, ¿no? Le permitió hacer un estudio de máster en España y cuyos resultados pues están publicados en una de las revistas que posteriormente les daré al alcance, les daré la información para que ustedes puedan descargar este artículo. Bien,
Resultados. En cuanto a la construcción de los geoglifos, la excavación arqueológica develó una secuencia estratigráfica idéntica para todos los geoglifos. Esta secuencia estratigráfica está compuesta por 5 capas superpuestas. De estas 5 capas, 3 eran unidades estratigráficas naturales, correspondientes a material eólico y formaciones del suelo de la Pampa, que son las capa 1, capa 3 y capa 5 en nuestro registro, ¿no?, de campo. Sobre la capa 3, que es este material de sedimento de amarillo ocre, ¿no? Sobre esta capa y debajo de esta capa se hallaron 2 capas culturales. Nos referimos a la capa 2 y capa 4, formadas básicamente por los cúmulos de piedras que estructuraban los geoglifos, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en las imágenes estas capas que nosotros registramos como parte de la metodología de la excavación estratigráfica, ¿no? Retiramos la primera capa superficial de material gravioso, de arena gris, y se exponían inmediatamente los cúmulos que en muchos de los casos se encontraban sobre esta capa 3, que está compuesta por este sedimento amarillo, ¿ya? Los cúmulos fueron registrados como capa 2, ¿ya? Y precisamente la capa 2, o los cúmulos de la capa 2, son los que se veían en la superficie de la Pampa, son los que definen los geoglifos, ¿no? Son los que se ven en toda la Pampa, ¿no? Que fueron registrados en el año 2002, 2003, ¿no? Y posteriormente fueron evaluados también en el 2011, 2012 y 2013, ¿no? Entonces, la capa 2 y en la capa 4 no se hallaron estos elementos arqueológicos, ¿no? Me olvidaba. En varios casos, nosotros al excavar esta capa 3, ¿no? Este sedimento amarillento, encontramos una siguiente acumulación que fue registrada como capa 4, que es la que ustedes ven ahí en la imagen, ¿no? Este otro cúmulo, ¿no?, que presenta, digamos, que es una suerte de pequeñas piedras más aglomeradas, ¿no? En nuestra interpretación son las que dan inicio, digamos, a un primer momento de construcción de estos geoglifos, ¿no? La característica principal es que esta capa 4 se encuentra justamente en la misma ubicación de la capa 2. Es decir, nosotros no tuvimos que abrir más allá de la ubicación donde se encontraba el cúmulo para encontrar esta siguiente capa. Estaban justos ubicados en la misma posición, ¿no? Simplemente en un nivel inferior. Bien, asimismo, continuando con el tema del sistema de construcción de los geoglifos, se reconocieron un total de 31 geoglifos, ¿no? De acuerdo a la clasificación de geoglifos, estos serían geoglifos geométricos, denominados líneas rectas. Se estableció la presencia de 3 tipos de geoglifos en Pampa de Ocas: los geoglifos rectos, los geoglifos paralelos y los geoglifos radiales. El primer tipo se caracteriza por ser una sola línea, ¿no? Es una sola línea extensa, ¿no? El segundo tipo está compuesto por más de 2 líneas o segmentos rectos, dispuestos justamente, precisamente paralelamente, ¿no? Y el tercero, conformado por 2 o más líneas que tienen un mismo punto de origen. Generalmente, como les había mostrado en las láminas anteriores, parten de un montículo, ¿no?, desde el cual se prolongan diferentes direcciones. Pueden ver ustedes ahí en las imágenes estos 3 tipos de geoglifos que hemos identificado en la Pampa de Ocas, ¿no? En la foto superior ven uno de los geoglifos que corresponde a Lobería 3, ¿no? Es un geoglifo recto, ¿no? Hacia el lado izquierdo pueden ver ustedes el geoglifo paralelo, que aparece no solamente en una sola locación, sino también en varias, ¿no? En este caso, este geoglifo paralelo está compuesto por 3 líneas, ¿no?
de segmentos de geolifos. Y también el último es el geolifo radial, ¿no? Que está compuesto por, en este caso, por 3 líneas, ¿no? Que parten o convergen en un montículo, ¿no? Estos 3 tipos son los que hemos podido identificar dentro de Pampa de Ocas. Bien, desde el análisis estadístico de los intervalos de cúmulos, se midió la distancia existente entre los cúmulos y se pudo reconocer cuatro grupos, ¿no? En el primer grupo, el arqueólogo Solís definió algunos que no tenían fiabilidad estadística por ser una muestra muy pequeña, ¿no? Un segundo grupo estaba compuesto por geolifos con intervalos cuya media es de 3.83 metros y 4.5 metros. Y una mediana que va entre 3.4 y 4.36 metros. Un tercer grupo de geolifos con intervalos donde la media está entre 3.23 y 5.99 y sus medianas entre 5.10 y 6.24, ¿no? Finalmente, un cuarto grupo, ¿no? Donde la media está entre 7.12 y 9.65 y sus medianas están entre 7.04 metros y 8.97 metros, ¿no? En el cuadro que ustedes tienen ahí, resumen estos datos, estos valores de las medianas y las medias, ¿no? Que se obtuvieron del análisis de los intervalos, ¿no? El arqueólogo Solís ve en estos valores, ¿no? Evidencias de que se estarían utilizando ciertos patrones constructivos de tipo métrico. Pero también hay que decirlo, la influencia del tiempo, del paso del tiempo y la destrucción antrópica de los cúmulos produjeron procesos posicionales que influyeron en la conservación de los mismos. Entonces, hay que tomar en cuenta también este factor al momento de hacer nuestras interpretaciones y dar a conocer nuestros alcances de los resultados, ¿no? Bien. En cuanto a la cronología de los geolifos, la datación IRCL obtuvo 4 fechas con una edad de alrededor de 1K, es decir, cerca de hacia los 1000 después de Cristo. Y otras con una edad cercana de 500 después de Cristo, ¿no? De acuerdo a estos resultados, se puede interpretar que en Pampa de Ocas la construcción de los geolifos inició en el periodo intermedio temprano, más o menos a partir de la época Nazca tardío, ¿no? Aunque posiblemente hubo una mayor actividad relacionada con el mantenimiento o mejora de las ya existentes o a la construcción de nuevos geolifos a inicios del periodo intermedio tardío, ¿no? Los fechados obtenidos encajan dentro de la secuencia cronológica que se conoce para el Valle de Pisco, ¿no? Y que están asociadas a los estilos cerámicos conocidos como estrella, que de la etapa Nazca tardío, e Ica Chincha del periodo intermedio tardío, ¿no? Ustedes pueden ver ahí también los cuadros obtenidos del estudio, de la datación, de las muestras de sedimento y de piedras, cuyos valores justamente encajan dentro de lo que acabo de mencionar, entre más o menos los 1000 y después de Cristo y 500 años después de Cristo, ¿no? Las ocupaciones humanas en estas épocas se encuentran en varios sitios del Valle de Pisco, ¿no? Quiero básicamente resaltar uno de ellos, que es el sitio arqueológico de Alto del Molino, ¿no? Que está justamente en la ciudad de Pisco, ¿no? A unos 6 kilómetros al norte de los geolifos de Pampa de Ocas y 1 kilómetro al este de la ciudad de Pisco, ¿no? Ya este sitio había sido ya estudiado y prospectado por Ann Peters allá por 1985, ¿no?
en donde identificó hasta 7 montículos de barro asociadas a ocupaciones desde el horizonte temprano, pasando por el periodo intermedio temprano, hasta el periodo intermedio tardío, ¿no? Bien, finalmente, con respecto a los montículos de piedras, ¿no? El análisis de los 7 montículos que nosotros hemos intervenido en Pampa de Ocas nos permitió conocer que no eran simples conglomerados de piedras, ¿no? Pues en varios de ellos hemos encontrado elementos estructurales, esta suerte de alineamientos compuestos por compuestos de piedras sin argamasa, cuyas formas tenían formas curvilíneas o en algunos casos redondeadas, ¿no? Esto se puede ver justo en las fotografías en la parte superior, ¿no? Estos alineamientos fueron encontrados justamente ya en la parte más baja de todo este relleno que estaba pues componiendo estos montículos, pequeños montículos bajos, ¿no? Justamente en el relleno de estos montículos se hallaron evidencias de restos botánicos, algunas valvas de moluscos, fibras de lana de camélido, algunos fragmentos pequeños de textiles. También pudimos recuperar fragmentos óseos de animales. Un elemento importante que también encontramos ahí fueron estas vasijas miniaturas de cerámica, ¿no? Que estaban como parte de, de este relleno, ¿no? Y también pudimos recuperar en la parte inferior, ya pegada a la superficie, un artefacto de madera, ¿no? Que corresponde a una vara, cuya foto ustedes la pueden observar en la parte inferior izquierda, ¿no? Estas evidencias materiales corresponden para nosotros una suerte de ofrendas, ¿no? Como por ejemplo aquella conformada por el cráneo de una posible ave marina, que junto a 2 atados de textiles fueron colocados en la parte baja del relleno, ¿no? Que es justamente la fotografía que está en la parte derecha inferior, ¿no? Pueden ver ustedes ahí los restos de un cráneo, de un posible corresponde a una ave marina, pero no pudimos detectar qué tipo de ave marina, que estaba, digamos, flanqueada por 2 corales, ¿no? Dos corales, y en la parte inferior presentaba también 2 pequeños ataditos de textiles, ¿no? Estos montículos básicamente se vinculaban a geoglifos rectos y también a geoglifos radiales, ¿no? Entonces, no encontramos, por ejemplo, en los geoglifos paralelos, restos de montículos, ¿no? Entonces, aparece también hay una vinculación establecida para determinados tipos de montículos, ¿no? En este caso, para el caso de Pampa de Ocas, a los geoglifos lineales y a los geoglifos radiales. Bien, con respecto a la dirección de los geoglifos, la estadística direccional que empleó Pablo Solís utilizó un diagrama circular, ¿no? Para poder hacer este estudio, colocando puntos sobre el perímetro circular para indicar el número de segmentos que compartían el mismo azimut, ¿no? Es una técnica, una metodología que él empleó para poder definir 4 grupos bien marcados, ¿no? El primer grupo formado por geoglifos con azimuts en el rango norte 357 y norte 7 grados. Este grupo corresponde básicamente a la dirección norte-sur, ¿no? Ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? Se refiere a este primer grupo de geoglifos, ¿no? Que están entre el rango norte de 357 grados a norte 7 grados, ¿no? Este es el primer grupo. El segundo grupo de geoglifos presenta azimuts en el rango norte 15 grados y norte 26. Se refiere a este grupo de geoglifos, ¿no? Norte que está resaltado con líneas intermitentes de color rojo, ¿no? Norte 15 grados y norte 26 grados.
Un detalle que aquí es que estas líneas están pues, digamos, en sentido hacia el Alto del Molino, ¿no? El sitio arqueológico que les mencioné hace un momentito. Un tercer grupo de geolifos presenta simus comprendidos entre el rango norte 32 y el norte 51 grados, ¿no? Que corresponde a esto de acá, ¿no? A este grupo de acá, ¿no? Norte 32 grados a norte 51. Este es el otro grupo, ¿no? Que tienen esa orientación. Y finalmente un cuarto grupo que presenta simus entre los rangos norte 64 y norte 99 grados, y norte 278 grados y norte 291 grados, ¿no? Bien. Conclusiones. Bien. Las conclusiones que podemos nosotros plantear, primero, tiene que ver con el tema de las fechas obtenidas de los geolifos de Pampa de Ocas, que los sitúan en la etapa Nazca Tardío, ¿no? Y también un grupo de ellos están pues mostrando que muchas líneas están alrededor a inicios del periodo intermedio tardío, alrededor de los 1000 años después de Cristo. Estas cronologías son análogas a las propuestas por Silberman, Brown y Sakai para los geolifos de la cuenca del Río Grande, indicando que estos tuvieron su apogeo en el periodo intermedio temprano y un repunte posterior de menor intensidad durante el periodo intermedio tardío. Morrison propuso que los montículos de piedras asociados a las líneas representaban los lugares sagrados como huacas, ¿no? Como huacas. Para Avene y Silberman, un centro radial está constituido por uno o varios montículos naturales coronados por una o varias pilas de cantos rodados de las que parten las líneas, ¿no? Esta información nos sirve para que nosotros podamos señalar que en Pampa de Ocas los montículos justamente fueron plataformas bajas por la arquitectura que mostraban, ¿no? Y que los restos arqueológicos encontrados en los rellenos corresponden a una suerte de ofrendas, ¿no? Evidencia similar encontraron también Isla y Reindel al excavar estructuras de piedras asociadas a los geolifos de Palpa, que resultaron ser plataformas denominadas altares por estos investigadores. Si nos ceñimos a las interpretaciones brindadas por Morrison, Avene y Silberman, Isla y Reindel, podemos proponer que los montículos asociados a los geolifos Pampa de Ocas representaban a las huacas, en las que cumplieron la función de centros radiales y también posiblemente de altares, ¿no? En cuanto a los geoglifos con significancia estadística, ¿no? Se pudieron determinar 3 grupos, ¿no? Estos estarían reflejando cierta homogeneidad constructiva. ¿Sobre qué se señala esto? Sobre los siguientes datos, ¿no? El primer grupo está compuesto por segmentos de geoglifos cuyos intervalos presentan medias entre 3.83 y 4.56 metros y las medianas entre 3.4 metros y 4.36 metros, ¿no? Estos valores similares, ¿no? Indican justamente esta suerte de homogeneidad constructiva, ¿no? Que estaría reflejando una especialización de los constructores que seguían algún tipo de parámetro dimensional, ¿no? Con posibles significantes sociales o religiosos, ¿no? El segundo grupo tiene medias que están entre 5.23 y 5.99 metros y sus medianas entre 5.10 y 6.24 metros. Igual, como en el caso anterior, ¿no? Este grupo también indica la existencia de un patrón de medida, ¿no?
ancla de distinto valor al primer grupo. Finalmente, el último grupo presenta medias entre 7.12 metros y 9.65 metros. Y sus medianas van entre 7.04 y 8.97 metros. Similar a los anteriores, ¿no? Aplican pues esta suerte de homogeneidad constructiva, ¿no? Pero con distinto valor. Aquí queremos resaltar algo, ¿no? Maria Reich propuso una unidad de medida equivalente a 1.10 metros que estaría materializada en un cetro, vara o bastón de mando, utilizados como patrones de medida. En su publicación de 1980, ella indica esta unidad, ¿no?, de medida de 1.10 metros. Justamente cuando nosotros recuperamos este bastón, esta vara, este artefacto de madera en uno de los montículos de Pampa Lobería, presentaba una longitud de 1.08 metros de largo y que presentaba pues huellas de uso, ¿no? En un estudio de Salaverry, se menciona como unidad de medida a la vara andina o tupuna, que equivalía a 0.84 metros, ¿no? Él menciona que esta unidad de medida era una unidad de medida para los Nazca, ¿no? Ahora, si hacemos un ejercicio, ¿no?, así sencillo, multiplicando por 3 y por 4 a la unidad de medida de Maria Reich, se obtienen los resultados de 3.3 metros y 4.4 metros. Dimensiones muy cercanas a las valores de la media del primer grupo de geoglifos, que están pues en el intervalo de 3.4 y 4.36 metros, ¿no? Asimismo, si utilizamos la unidad planteada por Salaverry de 0.84 y lo multiplicamos por 4 y por 5, el resultado es 3.36 y 4.2 metros, valores también cercanos a las medias del primer grupo de intervalo, ¿no? Lo que queremos decir con esto es que estos ejemplos, estos ejercicios de poder corroborar de cierta manera los datos estadísticos, proporcionan un indicio importante de la presencia de un sistema métrico, ¿no?, que se puede tomar como referencia para emprender estudios más detallados, intensivos, en otros geoglifos. Con respecto a la estadística direccional, se pudo establecer también 4 grupos, ¿no? El primer grupo, formado por geoglifos con orientación azimutal entre el norte 60 y norte 60 grados y norte 120 grados, y norte 240 grados y norte 300 grados, estas orientaciones, sus direcciones están relacionadas con la salida y puesta del sol, ¿no? Es decir, habían geoglifos que aparentemente estaban pues vinculadas con la salida y puesta del sol. Si bien la función astronómica de los geoglifos es de cierta manera rebatida por algunos investigadores, por ejemplo como Aben y Silverman y el mismo Reinhardt, y aunque el porcentaje de geoglifos con esta dirección es pequeña en Pampa de Ocas, no debemos tomarla en cuenta, ¿no? Y no descartar, ¿no?, su posible vinculación, ¿no? Posiblemente de repente en otras locaciones se puedan encontrar estas mismas orientaciones azimutales, ¿no? Y de repente la investigación puede ahondar un poco más en este aspecto. El segundo grupo incluye a los que tienen una orientación azimutal entre norte 357 grados y norte 7 grados. Esta orientación se proyectaba hacia un punto cardinal norte, pero no, que queda como una posibilidad, ¿no? Hacer resuelta, hacer como materia de estudio en futuras investigaciones, ¿no? El tercer grupo también presenta un rango azimutal entre norte 32 grados y norte 51.
igual queda como una incógnita porque no tenemos a qué elemento o a qué rasgo en el paisaje estaba orientado. Sin embargo, el cuarto grupo, que es el mayoritario, agrupa los geoglifos con azimut entre norte 15 grados y norte 26 grados. Justamente si proyectamos las direcciones de estos geoglifos, se observa que coinciden aproximadamente hacia el sitio arqueológico alto del Molino, ¿no? Que les mostré en una anterior lámina, ¿no? Que está pues muy cerca a la ciudad de Pisco, ¿no? Alto del Molino fue un asentamiento de carácter ceremonial desde finales del Horizonte Temprano hasta el periodo intermedio tardío, calificado por Zimmermann como un espléndido centro cívico ceremonial, ¿no? Del periodo intermedio temprano, atendiendo a su similitud ceremonial con Cahuachi. Proponemos un paralelismo entre ambos sitios para explicar por qué un grupo mayoritario de segmentos de geoglifos de Pampa de Oca se direccionaban hacia el Alto del Molino, ¿no? En el caso de Cahuachi, Zimmermann señalaba que al sur de este asentamiento se ubicaba un complejo de geoglifos, desde donde algunas líneas apuntaban hacia elementos arquitectónicos del centro ceremonial, ¿no? Planteando una suerte de relación con las líneas, ¿no? Algo parecido, algo similar estaría pasando con Alto del Molino, ¿no? Que pudo tener la misma conexión simbólica con un grupo de geoglifos de Pampa de Ocas, justamente aquellos que tienen esta orientación, ¿no? Hacia el norte 15 grados y norte 26, ¿no? En ese rango. Bueno, para terminar, ¿no? Finalmente queremos señalar que nuestras conclusiones concuerdan con algunas hipótesis propuestas por los investigadores. Por otra parte, aportan importantes indicios acerca de la comprensión de los conocimientos abstractos prehispánicos, fundamentalmente en el campo de la geometría, ¿no? Naturalmente, esto todavía debe ser contrastadas y evaluadas con mayores datos, ¿no? De futuras investigaciones, ¿no? Bien, quiero terminar agradeciéndole también a los participantes, a todo el equipo que participó en este proyecto de rescate, ¿no? De los geoglifos de Pampa de Ocas. Arqueólogos, bachilleres y estudiantes de arqueología, ¿no? Especialistas y al personal de obrero, al personal de campo que nos acompañó en las labores bajo casi todo el verano del 2017, ¿no? Y a la empresa Futura por el apoyo y confianza en el compromiso de la difusión de la investigación de los geoglifos a través de la publicación, ¿no? Gracias por su atención y bueno, quedo atento a sus consultas o preguntas. Muchas gracias, licenciado. Ahora le recuerdo a todo el público presente que pueden escribir sus preguntas tanto en el chat de Zoom como en los comentarios de Facebook para ser respondidas por el ponente. La primera pregunta es del señor Luis Villegas, que dice: felicitaciones al ponente, muy didáctico. Mi pregunta es, ¿cuál fue el contexto de la muestra fechada? El contexto. Bien, básicamente las muestras son de los mismos cúmulos, ¿no? Son las piedras que se encontraban bien asentadas en la superficie de la pampa, ¿no? La recolección de estas piedras y del sedimento que se encontraba en la parte inferior fue hecha tomando en cuenta que no podía ser, digamos, expuesta, ¿no? A la luz del día, por lo que se acondicionó un espacio oscuro en el mismo cúmulo, ¿no? Y protegido, además, ¿no? Entonces, la muestra se obtuvo del mismo cúmulo, pero bajo condiciones de oscuridad total, ¿no? Para poder evitar cualquier contaminación con la luz del día, ¿no? El criterio para poder también obtener, o mejor dicho,
ubicar las muestras, tenían que ser piedras que estén bien asentadas sobre la superficie, que no hayan sido movidas, que hayan permanecido de manera intacta, ¿no? Dentro del cúmulo. Entonces tuvimos que hacer una inspección de los varios cúmulos para poder definir y determinar qué piedras reunían estas condiciones, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es si han logrado determinar de qué animal y de qué planta son los restos que encontraron en el sitio. Bueno, en el mismo, dentro de los montículos hemos encontrado, como le mencioné, poca evidencia, ¿no? Básicamente eran restos muy fragmentados de material orgánico y óseo animal, ¿no? Directamente en los cúmulos no hemos encontrado nada, ¿no? Las evidencias que yo les he mostrado de las miniaturas, de los restos del cráneo de ave, ¿no? Vienen de los montículos, ¿no? Que fueron encontradas dentro de todo este material que había sido pues alterado, ¿no? Removido por el saqueo. Sin embargo, en una zona cercana, no digo lejos, pero está cercana, de una de las líneas que están dentro de uno de los polígonos de Pampa Lobería, encontramos una acumulación de desechos, ¿no? De desechos tardíos, del periodo intermedio tardío, ¿no? Y dentro de esos desechos encontramos, sí, digamos, elementos mucho más conservados como maíz, payares, ¿no? Camote, pacay, ¿no? Además de cabezas de anchoveta y una cerámica justamente del periodo tardío, ¿no? Pero no se encontraban, digamos, asociadas directamente a un geoglifo, ¿no? Sino que estaban en una zona cercanas, pero dentro de la poligonal de Pampa Lobería, ¿no? Entonces, este material, digamos que es parte de la ocupación y justamente concuerda con los fechados que se obtuvieron de la datación IRCL, ¿no? En donde se demuestra de que estas líneas, ¿no? Tuvieron pues todavía un uso o un mantenimiento hasta esas fechas, ¿no? Entonces, la evidencia artefactual también nos está dando un indicio más de que la zona estuvo pues ahí en uso, ocupada por esas épocas, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es si aparte del Alto de Molino hay otro sitio arqueológico que puede estar relacionado con los geoglifos. Sí, bueno, pues, como nosotros, bueno, en este caso, el licenciado Solís se dio, digamos, el tiempo para poder hacer esa contrastación de ubicar otros sitios arqueológicos fuera de Alto de Molino. No pudo ver qué otro sitio arqueológico pudo haber estado, digamos, ligado a estas líneas, ¿no? Sin embargo, cuando en la publicación de Angel, ¿no? Hace una prospección en la zona del Valle Bajo de Pisco, él menciona que habían otros sitios arqueológicos, ¿no? En esa zona, en la margen izquierda. Sin embargo, muchos de ellos pues han desaparecido, ¿no? Han sido ya borradas en el paisaje y claramente ahorita en estos momentos, digamos, no tenemos los medios como para poder tener una ubicación exacta de estos asentamientos y poderlas vincular con algunas líneas orientadas, ¿no? Que hemos detectado, ¿no? Por ahora tenemos solamente la evidencia concreta, ¿no? Directa de esta posible vinculación con Alto del Molino, ¿no? Ojalá de repente más adelante podamos obtener otros indicios, otros datos y de repente podamos nosotros compartirlas, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es,
hay evidencia de tránsito de personas antiguas alrededor de los geoglifos, caminos o senderos. Caminos, senderos, no hemos encontrado rasgos, evidencias de alguna suerte de estas áreas de tránsito, ¿no? Eh, digamos, el paisaje que caracteriza esa zona es bastante, se transforma rápidamente, ¿no? Si es que no se marca adecuadamente, ¿no? Los caminos que nosotros en algún momento pudimos observar dentro del Valle de Pisco están un poquito más retirados de la línea litoral, ¿no? Hay uno que, por ejemplo, está en la zona de Chincha, ¿no? O en la zona de Pampa Chunchanga, ¿no? Que, digamos, está ya, digamos, cerca a las primeras estribaciones andinas, en la margen izquierda o sur del Valle de Pisco, a la altura de Humay, por ahí, se encuentra este camino prehispánico, ¿no? En la Pampa Chunchanga. Y se ve claramente porque está, digamos, todavía demarcado con algunas piedras, ¿no? Pero específicamente en la Pampa de Ocas no hemos visto, ¿no? No hemos encontrado vestigios de algún tipo de camino, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿dónde crees que vivían los que construyeron los geoglifos de Pampas de Ocas? Bueno, si tomamos en cuenta de que la bahía de Paracas y el valle mismo de Pisco contaba con los suficientes recursos hídricos, ¿no? Es posible que las poblaciones estuvieran asentadas en ambas locaciones, ¿no? En la bahía de Paracas, pues todavía hasta algunas décadas atrás, todavía existían estos famosos humedales, ¿no? Y estas zonas, pues, se caracterizan por la presencia de agua dulce. Eh, en el valle de Bajo de Pisco con mayor razón, ¿no? Entonces, las poblaciones, de acuerdo a esto, debieron haber estado asentadas en estos lugares, ¿no? Lastimosamente, muchos de estas zonas, pues, vienen siendo, pues, arrasadas, ¿no? Vienen siendo ya destruidas justamente por la constante ocupación, pues, moderna, ¿no? Lastimosamente, muchas de estas evidencias se han ido perdiendo irremediablemente, ¿no? Sin que haya habido oportunidad para hacer un estudio previo, ¿no? Hay esfuerzos de varios arqueólogos que han ido, pues, ya registrando muchos de estos evidencias de humedales, ¿no? Y nos dan, pues, pie a pensar que en esta zona de la Bahía de Paracas ha habido, pues, una ocupación intensa, ¿no? Y eso también lo menciona Rubén García en sus publicaciones, ¿no? En sus informes y publicaciones él menciona, pues, que esta zona de Bahía de Paracas, pues, ha tenido una ocupación desde temprano hasta la época tardía, ¿no? Entonces, es válido pensar que aquí en la Bahía de Paracas las poblaciones estuvieron asentadas justamente en estas zonas donde están ubicadas estos humedales, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es si ha encontrado alguna evidencia del periodo Horizonte Medio. No hemos encontrado evidencia de ese periodo, ¿no? En Pampa de Ocas no tenemos ningún elemento asociado a esa ocupación. Muchas gracias. Y con estas han sido todas las preguntas que nos han dejado hasta ahora. Uh-huh. Eh, Bien. sí, sí, Sí. sí, adelante. Sí, yo quería, bueno, nuevamente agradecerles a todos por su gentil atención, ¿no? Y quería hacer un pequeño anuncio, ¿no? Quería invitarlos a los estudiantes de la Universidad Gonzaga, que actualmente yo me encuentro haciendo labores de gabinete en la misma ciudad de Ica, y quería, pues, invitarlos a participar para que puedan apoyar en trabajos de dibujo, de cerámica, ¿no? Como parte de un proyecto que acabamos recientemente de concluir en los trabajos de campo, ¿no? Hemos hecho un proyecto de intervención también
en la Bahía de Paracas, en un sitio temprano. Y bueno, hemos podido recuperar un buen número de fragmentos de cerámica temprana, ¿no? Asociadas al estilo que se conoce como disco verde para la Bahía de Paracas. Entonces, quiero invitar, ¿no?, a los que estén interesados en, digamos, en participar en estas labores de dibujo, ya que la cerámica que hemos podido recuperar va a ser pues analizada haciendo pues trabajos de tipología y posiblemente análisis de pastas, ¿no? Entonces, los que están interesados me pueden escribir a mi correo que está en Face o a través de un mensaje por WhatsApp, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Para los estudiantes que estén interesados, le pasaremos el correo del licenciado a cada delegado de cada base de la carrera para que les pueda hacerles llegar el correo para que se puedan comunicar con el señor Gabriel Mole. También Okay. queremos agradecer su asistencia el día de hoy y esperamos contar en otra oportunidad con su presencia, señor licenciado. Gracias a ustedes nuevamente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídense.